El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaba pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. El bautismo, queridos hermanos, nos ha dado a nosotros una identidad. No somos solamente criaturas de Dios, somos hijos de Dios, a diferencia del resto de la creación. Ahora que el Papa la semana pasada habló acerca de la paternidad responsable en el matrimonio y dijo que era egoísmo por parte de los matrimonios que preferían tener mascotas a tener hijos, se armó, hubo un gran revuelo y muchos en contra de esa afirmación, hablando pues de que el Papa estaba mal, porque vivimos en un mundo donde se han borrado las identidades. No se quiere reconocer la identidad personal. Nosotros, como personas, tenemos una identidad como hijos, y más aún porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el resto de la creación, incluyendo a los animales, pues no tienen la dignidad que nosotros tenemos, no tienen la identidad que nosotros tenemos. Los animales no son hijos de Dios, son criaturas, pero no hijos. Y qué importante entonces, en primer lugar, volver y rescatar nuestra identidad. Una persona que no tiene clara su identidad, por eso es capaz de aceptar todo. Es una persona que vive, por lo tanto, distintas formas de ser, porque no está identificada con lo que es. Y en nuestra vida cristiana, al no estar identificados como hijos de Dios, entonces
nos damos como el permiso de hacer lo que sea y no de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Más aún, el no tener clara la identidad que Dios nos ha dado de ser sus hijos, de ser creados a su imagen y semejanza, nos hace por lo tanto despreciarnos a nosotros mismos y tomar actitudes que en lugar de ensalzar nuestra identidad, la desprecian. El hecho de compararnos, el mundo no busca resaltar la identidad de las personas ni de las cosas creadas, sino que el mundo pone a todos en el mismo nivel. Para el mundo somos lo mismo que un animal, lo mismo que una cosa. No, qué importante rescatar el nivel personal que nosotros tenemos como hijos. El no respetar nuestra identidad, el no valorarla y no vivir de acuerdo a esa identidad que Dios nos ha concedido a nosotros, nos lleva también entonces a la comparación, a compararme con otras cosas, a compararme con otros seres que no están en el mismo nivel que yo. Lo que le pasa al pueblo de Israel. Comenzó a compararse, comenzó a olvidar su identidad, que era un pueblo elegido por Dios, que era un pueblo rescatado por Dios, liberado por Dios y conducido a una tierra nueva, como lo dice la Escritura, a una tierra que emana leche y miel, es decir, una tierra vasta, no falta nada. Pero el pueblo de Israel se compara con los demás pueblos. ¿Por qué los demás pueblos tienen reyes y nosotros no lo tenemos? ¿Por qué los demás pueblos hacen aquello y nosotros no lo hacemos? La respuesta es sencilla, porque son diferentes. Son diferentes. Dios los ha elegido. Ustedes son el pueblo elegido de Dios. Son predilectos de Dios. Por eso son distintos, porque Dios les ha hablado directamente y les ha dado una ley para que rijan sus vidas a través de esa ley. Y entonces por eso el pueblo le exige a Samuel que les dé un rey. Samuel se ofende y no está por demás ofenderse. Y Samuel, al manifestarle a Dios lo que el pueblo quiere, le dice: dale al pueblo lo que pide, pues no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien rechazan. Y es eso, cuando nosotros no nos comportamos a la altura de un hijo de Dios, entonces rechazamos a aquel que nos ha dado esa identidad de hijos de Dios. Cuando pecamos, porque el pecado es contrario a nuestra identidad, porque el pecado es contrario a Dios, entonces rechazamos a Dios, ofendemos a Dios por querer vivir una vida no conforme a la identidad que Dios nos ha dado, hijos de Dios, imagen y semejanza de Él. Pensemos entonces, somos conscientes de que somos hijos de Dios. No es simplemente un bonito título que el bautismo nos ha dado, no es un título, es un modo de ser. Somos hijos. De veras, somos capaces de valorarnos a nosotros como verdaderos hijos, imagen y semejanza de Dios. Y somos capaces de valorar a los demás así, como hijos de Dios. Es que ahí está también el comportamiento que nosotros tenemos hacia los demás, tiene que ver con esto, que no logramos muchas veces identificar al otro como un hijo de Dios. Y entonces lo despreciamos y suceden estos errores y estos egoísmos
de los que hablaba el Papa, que a veces tratamos mucho mejor a un animalito, a una criatura, que a un hijo de Dios, que a una persona. Y este es el mundo que estamos viviendo, aquel que no reconoce su identidad. Todos somos iguales en este mundo, animales, plantas, seres orgánicos y seres personales. Pues no. Reconocer que somos hijos de Dios nos lleva, por lo tanto, a valorarnos, a vivir conforme a lo que somos, pero también nos lleva a valorar la vida del otro. Y el Evangelio nos lo deja claro. Cómo estas personas, nos dice, 4 personas llevaron cargando a un paralítico, lo llevaron ante Jesús. Estas personas no sabemos quiénes eran, qué relación tenían con esta persona paralítica, no lo sabemos, pero seguramente pues había una relación estrecha. Y estas personas son capaces de valorar la vida de esa persona que está postrada, que no se mueve, que está paralítica, y por eso la llevan ante Jesús. Porque esa persona necesita recuperar su dignidad, necesita recuperar su identidad, necesita que se valore lo que esa persona es. La cultura del descarte, de la que tanto habla también el Papa, es la cultura que nos lleva a despreciar a los demás, porque no me sirven, porque tienen alguna deficiencia física, y es así. Nuestro mundo actual va despreciando a aquellos que no pueden hacer algo físicamente. Y es que el valor no está en lo físico, el valor está en el interior, en lo que poseemos. No debemos tampoco despreciar nuestro cuerpo, pero el cuerpo es simplemente un instrumento que nos ayuda a estar en este mundo. Es un instrumento. Y puedes tener el mejor cuerpo o un cuerpo dañado, pero tu alma está en ese cuerpo, aunque esté dañado, pero está ahí dentro. Y ahí está, de veras, donde se concentra esa identidad, donde se concentra nuestra dignidad. Por eso no podemos ir por el mundo tampoco despreciando a nadie, simplemente porque tiene alguna deficiencia física. Somos capaces de valorar esta identidad que Dios nos ha dado. Somos capaces de reconocer a los demás como hijos de Dios, imagen y semejanza de Él, y ser capaces entonces de buscar ayudar a los otros, como lo hicieron estas personas. Acercaron a este paralítico ante Jesús e hicieron lo imposible. Abrieron el techo para bajar al paralítico delante de Jesús y que Jesús pudiera hacer algo con él. ¿Qué hacemos entonces por los demás? El respeto debido a las demás personas es mucho ya. Respetamos a los demás. O a veces nos damos el lujo de despreciar, de gritarles a los demás, no reconociendo lo que son, no reconociendo quién está delante de mí. Es uno igual a ti. Y a veces cuando una persona se ha equivocado, pues sí, a veces nos da coraje que una persona haya cometido una falta, y más si esa falta nos ha dañado, directa o indirectamente. Pero no podemos nosotros ofenderle, dañarle, sino comprenderle, porque eres una persona igual que yo. Así lo que tú cometiste, lo que tú hiciste, el error que tú cometiste, tal vez yo lo he cometido, o no estoy exento de cometerlo. Yo no te puedo despreciar, porque si te desprecio, me desprecio a mí mismo.
porque somos del mismo barro. Tenemos la misma identidad, somos hijos del mismo Padre. ¿Cuánta falta hace que valoremos más nuestra identidad y que nos veamos así? Seguramente reduciría mucho el daño que hacemos a los demás. ¿Nos es permitido enojarnos? Sí, claro, por cosas justas. Gente que se enoja de la nada. No, hay que enojarnos por cosas justas, pero no nos está permitido ofender. Dejarnos llevar por ese enojo que nos va a llevar a ofender, a no tomar conciencia de que el otro es como yo. Y eso duele. Porque a veces nuestros desprecios van en ese sentido, de que, no son como yo. No, todos somos iguales. Tenemos la misma dignidad. Hemos sido hechos de lo mismo. Tenemos las mismas potencias. Entonces, no podemos darnos el lujo de despreciar, sino de ayudar. Estamos llamados a valorar y hacer crecer, ensalzar la dignidad y la identidad de la persona. A ejemplo de estos hombres. ¿Qué más daba que el hombre se quedara ahí tirado, que siguiera con su parálisis? Pero no, estas personas lo acercan a Dios para ser curado y así rescatar, valorar su dignidad, que a veces nosotros la vamos perdiendo precisamente por el pecado. Por eso la confesión, el sacramento de la confesión, más que el perdón de los pecados, que ya es mucho, es recuperar nuestra identidad, es recuperar nuestra dignidad, que la vamos perdiendo por nuestras faltas, por el pecado que cometemos. Pues ojalá que el Señor nos conceda esto, valorarnos de veras, valorar, poner las cosas en su orden y en su lugar. Nosotros somos hijos, no solamente criaturas, somos hijos. Pero que valoremos también el resto de la creación. Ahí está el otro punto. No porque las demás criaturas no son como yo, me voy a dar el lujo de despreciarlos. Claro que no. Es creación de Dios, es obra de Dios y por lo tanto merece también un respeto. Pero que no nos comparemos nunca con el resto de la creación, porque no lo somos, no somos iguales. Valorémonos más, primero nosotros mismos, para valorar también a los demás. Y ayudar a los otros a ensalzar su dignidad, ayudándoles a cambiar, acercándolos también a Dios, presentándolos ante Dios. Y la mejor forma, pues, la oración, presentar a los demás ante Dios. Que así sea.